Quedan pocos días para que se entregue el ganador del Balón de Oro de la temporada 2022-2023 y quiero aprovechar este vídeo para hablar del único futbolista español nominado a este premio individual. Clave en el Manchester City, campeón del triplete, y en la selección española ganadora de la UEFA Nations League. Hoy es turno de hablar de Rodrigo Hernández Cascante, también conocido como Rodri. No tiene tatuajes, no tiene redes sociales, en más de una ocasión ha hablado de la importancia de los estudios y cuando consiguió su primer sueldo como profesional, siguió yendo a entrenar con un coche de segunda mano. Podría estar hablando de cualquier persona desvinculada del mundo del fútbol, pero no, en este caso estoy hablando de Rodrigo Hernández, jugador del Manchester City que en la actualidad es uno de los mejores del mundo. Eso sí, a pesar de que hoy se encuentre en Inglaterra, sus inicios están en el fútbol español, donde mucha gente lo recordará en el Villarreal, equipo en el que debutó en la primera división española, pero sus primeros pasos los dio en el Rayo Majadahonda, donde estuvo hasta los 11 años, luego pasó al Atlético de Madrid, donde aquí estuvo hasta los 17 años y ya posteriormente fichó por el Villarreal, ahí pasó por el filial y acabó debutando con 19 años de la mano de Marcelino García Toral. Un año más tarde, de la mano de Fran Escribá, empezó a tener más minutos en el primer equipo, logró tener algo más de 800 minutos y ya en la siguiente temporada, estamos hablando de la 17-18, se convierte en una de las revelaciones de la liga y en un futbolista indispensable en el centro del campo del Villarreal, razón por la que en ese mismo verano de 2018 volvió al Atlético de Madrid, club por el que había pasado cuando era pequeño, por una cifra de 20 millones de euros. Eso sí, a Diego Pablo Simeone solo le duró un año en sus filas porque Rodrigo Hernández Cascante se marcharía rumbo al Manchester City por 70 millones de euros, convirtiéndose de esta manera en el segundo fichaje español más caro de la historia, solo por detrás de Kepa Arrizabalaga, que costó 80 pagados por el Chelsea. Ahora bien, entre el Rodrigo Hernández del Villarreal y el Rodrigo Hernández de la actualidad hay un mundo de diferencia. Es más, entre el Rodrigo Hernández que llega al Manchester City y el Rodrigo Hernández de la actualidad sigue habiendo un mundo de diferencia y esto se puede apreciar a raíz del mapa de calor que ha ido teniendo en estos últimos años. Por ejemplo, nos vamos a centrar primeramente en el mapa de calor que tuvo en el Villarreal, donde nos damos cuenta que tiene muchísima presencia en campo propio y si nos vamos a mirar estadísticas, aquel año juega 37 partidos en liga, tiene 320 recuperaciones, un porcentaje de pase acertado de 89,7% y 0.6 key passes, es decir, pases claves, pases que acaban en disparos de un compañero. Es decir, siempre ha sido un futbolista desde que aparece en la élite que ha tenido un muy buen porcentaje en el acierto de pase y que también se le ha dado bastante bien el punto recuperador. Pero si nos damos cuenta, conforme va avanzando su carrera en la 18-19 en el Atlético de Madrid, en la 19-20 en el Manchester City y donde mejor se ve de todos es en la 22-23 también en el Manchester City, cada vez ha ido avanzando un poquito más su posición. Si comparamos el mapa de calor de la 22-23 con el de la 17-18 nos daremos cuenta de que vive mucho más cerca del área rival que antes lo hacía, es decir, sigue teniendo presencia en campo propio, obvio, pero además también tiene muchísima presencia en campo rival. Por ejemplo, en el año del Atlético de Madrid sí que es llamativo que tuvo un porcentaje de 79,2% de acierto en el pase y alguno dirá, oye, pero ¿qué ocurrió ese año con Rodrigo Hernández? Porque al final es un futbolista que si nos ponemos a mirar datos siempre ha rondado el 90% del porcentaje de acierto de pase. Bueno, pues la realidad es que ese Atlético de Madrid era un equipo que jugaba mucho defensa, delanteros, defensa, ataque, es decir, pasaba poco por el medio del campo, los mediocampistas tenían poca influencia en la salida de balón, entonces Rodrigo Hernández, el trabajo que realizaba en su equipo, en el equipo de Diego Pablo Simeone, era más destructor que constructor. Aquel año, por ejemplo, hablamos de que realizó 280 recuperaciones en 34 partidos. Ahora bien, sin duda alguna, su mejor año es el de la temporada pasada en el Manchester City, donde hablamos de 301 recuperaciones en 36 partidos de Premier League. A esto sumarle un 91,7% de acierto en el pase, pero es que además, si nos damos cuenta, en el Villarreal hemos dicho que promediaba 0,6 pases clave por partido, en el Atlético de Madrid 0,5 pases clave por partido, mientras que en el Manchester City
estamos hablando de que es un futbolista que ya promedia un pase clave por partido. Es decir, aquí, en esta estadística, también se puede ver reflejado la importancia que ha ido adquiriendo en campo rival en ese último tercio y en ese último pase. Aunque sin duda alguna, donde mejor se ve reflejado su crecimiento en campo rival es en las cifras goleadoras. Hablo de goles y asistencias, y esto lo podemos ver a través de la siguiente imagen, donde en el Villarreal participó en un total de 5 goles esa temporada 17-18, en el Atlético de Madrid lo hizo en 4, pero es que desde que llegó al Manchester City no ha parado de seguir creciendo año tras año. Vemos que primero fueron 6, 7, 9 y la pasada temporada participó en 11 goles más asistencias. Hablamos de 4 goles y 7 asistencias, que por cierto algunos de esos goles fueron muy importantes, como el que le marcó al Real Madrid en la semifinal de Champions, partido de vuelta, o el que marcó en la final frente al Inter de Milán para dar la primera orejona al equipo Citizen. Es más, en lo poco que llevamos de temporada, Rodrigo Hernández ha participado en un total de 5 goles, así que habrá que estar pendiente de si es capaz de superar las cifras que realizó el curso pasado. Ahora bien, creo que con estos números que hemos visto y con el mapa de calor ha quedado más que demostrado que Rodrigo Hernández, desde su llegada al Manchester City bajo las órdenes de Pep Guardiola, ha crecido muchísimo, sobre todo en fase ofensiva, y no solo lo digo yo, lo dice el propio Rodri Hernández en una entrevista para el partidazo de COPE. Yo siempre lo digo, él te da una caja de herramientas cuando sales al campo. Entonces tú tienes más herramientas que el resto. Tú sabes dónde están tus compañeros, sabes dónde te tienes que colocar, te explica el porqué de las cosas, y eso es muy importante, ¿no? Y al principio pues le cuesta al cerebro adaptarse a esa manera que tiene de entender el fútbol, porque el fútbol al principio uno juega como lo entiende él o por su instinto, ¿no? Pero te viene un entrenador y te dice, pero tú no te das cuenta que cuando él hace así hay un espacio aquí que puedes generar. Entonces empiezas a ver cosas y yo, por ejemplo, lo que más he destacado es la capacidad que uno tiene sin desplazarse tanto y sin moverse tanto de aprovechar mejor los espacios. Entonces, si tú te mueves más inteligentemente por un terreno de juego, no solo vas a correr menos, vas a estar menos descansado, y al final el que corre más es el balón. Entonces, yo creo que esa es la mayor virtud que tiene Pep, ¿no? Y ya no solo con mediocentros, sino con centrales, laterales, delanteros. Yo creo que pocos jugadores a los que no haya llegado a un nivel muy alto, ¿no? Ojo, antes de que aparezca alguno por los comentarios diciéndome que es que al Manchester City le dan muchas facilidades económicas y esto no todos los equipos se lo pueden permitir. Es cierto, tienes razón, el Manchester City tiene dinero para permitirse salir todos los años al mercado de fichajes. Ahora bien, la realidad es que al Manchester City pocos futbolistas, a excepción de Erling Haaland, han llegado siendo estrellas mundiales, siendo los mejores futbolistas del mundo en su posición. Es decir, que un futbolista se haya convertido en el mejor del mundo bajo las órdenes de Pep Guardiola en el Manchester City puede ser casualidad. 2, venga, también puede ser casualidad, pero cuando ya es algo tan constante y tan común, creo que es la causalidad de tener precisamente al técnico de Sampdoria en el banquillo. Al final estamos hablando de que este año estamos viendo un gran nivel, por ejemplo, de Julián Álvarez, tenemos que hablar también de que John Stones, de que Bernardo Silva, de que Gundogan llegaron siendo buenos futbolistas, pero su mejor nivel lo han demostrado en el Manchester City y se han convertido de los mejores jugadores bajo la dirigencia de Pep Guardiola, y con Rodrigo Hernández ocurre más de lo mismo, un futbolista que llegó siendo un gran mediocentro posicional, con una muy buena salida de balón, con una muy buena recuperación, pero que ha evolucionado a un mediocentro todoterreno, a un box to box. Sigue manteniendo ese gran acierto y porcentaje de pase que tenía cuando jugaba en el Villarreal, sigue siendo un futbolista que recupera bastantes balones, pero es que encima es capaz de organizar el juego, es que encima es un futbolista que influye en campo rival con su presencia y que también te ayuda en el último pase, y encima, como ya hemos visto, está aportando con cifras, bien sea con goles o con asistencia, por lo cual Rodrigo Hernández ha sido también uno de los grandes beneficiados al estar a las órdenes de Pep Guardiola. Dicho esto, hablamos de un mediocentro español a las órdenes de Pep Guardiola y no te queda otra que compararlo al final con Sergio Busquets, porque se te viene a la cabeza, y creo que hay una similitud entre Rodrigo Hernández y Sergio Busquets, el Rodrigo Hernández del Manchester City y el Sergio Busquets del Fútbol Club Barcelona de Pep Guardiola, y es que seguramente no sean los futbolistas con más renombre de su plantilla, porque por ejemplo Sergio Busquets jugaba rodeado de Iniesta, Leo Messi o Xavi Hernández, y en este caso Rodrigo Hernández lo hace de Erling Haaland, Bernardo Silva, Rubén Díaz o Kevin De Bruyne.
Es decir, estamos hablando de futbolistas que quizá no tienen tanto foco, pero que considero que son muy importantes, porque al final, si tú al Fútbol Club Barcelona de Pep Guardiola le quitabas a Sergio Busquets, o a la selección española de 2010 le quitabas a Sergio Busquets, se rompía el equipo con mucha mayor facilidad, y esto mismo ocurre en el Manchester City. Es cierto que Erling Haaland es el que nos llama la atención por sus goles, Kevin De Bruyne por sus asistencias, Bernardo Silva por sus regates, pero al final, si tú quitas el eslabón de Rodrigo Hernández, el Manchester City ha quedado visto y comprobado que es peor equipo sin Rodrigo Hernández que con Rodrigo Hernández. Ahora bien, si entramos en la comparativa individual entre Sergio Busquets y Rodrigo Hernández, creo que es evidente que Rodrigo Hernández es un futbolista más completo que Sergio Busquets. Ahora bien, en el contexto Fútbol Club Barcelona, en el contexto selección española, me cuesta creer que vayamos a ver un futbolista mejor que Sergio Busquets, que por cierto, aquí hago un inciso, el Rodrigo Hernández que aparece en el Villarreal considero que era un Sergio Busquets 2.0, es decir, este Rodrigo Hernández ya es un futbolista mucho más completo, pero aquel Rodrigo Hernández a mí sí que me recordaba mucho a Busquets porque era muy posicional y porque se caracterizaba pues por ser un futbolista bastante similar, como bien digo, a Sergio Busquets. Es más, yo sigo pensando que ese debería haber sido el gran fichaje en su momento del Fútbol Club Barcelona y no del Atlético de Madrid, pero al final Sergio Busquets por aquel entonces todavía tenía 30 años, Rodrigo Hernández yo entiendo que él quería seguir sumando minutos, en este caso en el Atlético de Madrid iba a tener más participación de la que podría haber tenido en el Fútbol Club Barcelona, a lo mejor su carrera se habría quedado estancada, nunca lo habríamos visto seguramente llegar al Manchester City, son muchas cosas que hay que ir sumando y no sabemos si Rodrigo Hernández habría o no llegado a este nivel, pero sin duda alguna yo creo que era el fichaje que seguramente tendría que haber hecho en su momento el Fútbol Club Barcelona y seguramente será ese fichaje no realizado que a mucho aficionado del Fútbol Club Barcelona le habría gustado que se hubiese dado. Pero bueno, este no es el caso, estábamos en la comparativa individual y yo lo que estaba diciendo es que me cuesta creer que haya un pivote mejor que Sergio Busquets en los próximos años en el contexto Fútbol Club Barcelona o selección española. Ahora bien, fuera de ese contexto, si yo tuviese que fichar a un jugador para mi equipo, yo me quedaría con Rodrigo Hernández, porque al final considero que es más completo, porque también es un futbolista más físico que para el fútbol actual se te puede adaptar mejor, pero esto no le quita valor a lo que realizó Sergio Busquets. Es más, históricamente para mí Sergio Busquets está por encima de Rodrigo Hernández, aunque también hay que decir que Rodrigo Hernández tiene 27 años. Veremos cómo evoluciona su carrera. Y hablando precisamente de ese contexto selección española, es lo que nos ayuda a entender por qué Rodrigo Hernández fue titular como central en el último mundial que jugó la selección española, el famoso Mundial de Qatar 2022, donde Luis Enrique apostó por Rodrigo Hernández en esa posición de defensa central. Una posición que en la entrevista con el partidazo de COPE definía a Rodrigo Hernández como aburrida, sencilla y monótona, y a pesar de esto fue uno de los mejores jugadores de la selección española en aquel mundial, aunque creo que después de la retirada de Sergio Busquets de la selección ha quedado visto y comprobado que Rodrigo no puede salir del medio del campo, y como prueba de ello tenemos la UEFA Nations League ganada por España o la clasificación a la Euro 2024, donde España ya está matemáticamente dentro y Rodrigo también ha tenido un peso importantísimo. Dejando atrás el tema de la selección española, quiero abrir dos melones para ir cerrando el vídeo. El primero de ellos es si Rodrigo Hernández es el futbolista más importante de la plantilla del Manchester City. Y repito, el más importante, que no el mejor. Yo creo que sí, y los datos están ahí para corroborarlo, porque al final, de los últimos 37 partidos que ha jugado el Manchester City con Rodrigo Hernández como titular, el equipo Citizen solo ha perdido 2, mientras que de los últimos 6 partidos en los que Rodrigo Hernández no ha jugado, el Manchester City ha perdido 4. Pero bueno, esto no solo es estadística, creo que también se puede dar un porqué. Al final, en el Manchester City es cierto que tienes a Erling Haaland, que tienes a Kevin De Bruyne o que tienes a Rodrigo Hernández. El tema está en que si te falta Erling Haaland, yo creo que no hay tanta diferencia entre Erling Haaland y su suplente. Al final, Julián Álvarez es cierto que es peor futbolista, al menos hoy, que Erling Haaland, que es el mejor delantero del mundo, pero yo creo que si te falta Erling Haaland, Julián Álvarez puede cumplir con creces. Por otro lado, si falta Kevin De Bruyne, te puede actuar Julián Álvarez como está haciendo en este inicio de temporada, e incluso también podemos ver en ese rol a Bernardo Silva. Mientras que si te falta Rodrigo Hernández, directamente no tienes a nadie, porque Calvin Phillips, es que la distancia que hay entre Rodrigo Hernández y Calvin Phillips
es sideral. Entonces ya digo, hay una diferencia tan grande entre Rodrigo Hernández y el que va por detrás de Rodrigo Hernández, que si tú quitas a Rodrigo Hernández del Manchester City, se nota muchísimo. Pero ojo, vamos a ver esta estadística de esta temporada que tienen aquí los compañeros de Driblab, donde podemos ver los partidos de la temporada 23-24 del Manchester City con Rodrigo Hernández y sin Rodrigo Hernández. Lo que hay que tener en cuenta es que en los 3 partidos que Rodrigo Hernández no ha jugado, el Manchester City ha perdido tanto contra los Wolves, contra el Newcastle, como contra el Arsenal. Pero ya no es solo eso, es que si nos vamos a mirar estadísticas, por ejemplo, con Rodrigo Hernández, el equipo se espera que haga 2.64 goles, mientras que sin Rodrigo Hernández se espera que haga 0.76 goles. Es decir, estamos hablando de que con Rodrigo Hernández el City genera muchas más oportunidades de gol, pero ya no solo es esto, es que remata muchas más veces a puertas, 7.78 con Rodrigo Hernández, 3.24 sin Rodrigo Hernández de media, recibe menos disparos a portería, también este es un punto a tener en cuenta. Cuando Rodrigo Hernández está en el terreno de juego hablamos de que disparan los equipos rivales 1.79, mientras que cuando él no está disparan 1.76, es decir, cuando Rodrigo Hernández falta, los equipos rivales llegan con mayor facilidad. O en el punto de la posesión, con Rodrigo Hernández el City tiene un 72,96% de posesión de media, mientras que cuando ha faltado Rodrigo Hernández la media de posesión del Manchester City ha sido de un 56,84%, por lo cual yo creo que esta estadística nos ayuda a fortalecer el pensamiento de que Rodrigo Hernández es el jugador más importante del Manchester City. No sé qué opinión tenéis ustedes, pero si yo me tuviese que enfrentar contra el Manchester City en Champions, entiendo que al final Erling Haaland es el que marca los goles, Kevin De Bruyne es el que mete los pases, Bernardo Silva es el que realiza los regates, pero el futbolista que considero que más se puede notar si falta en el terreno de juego es Rodrigo Hernández, porque el Manchester City se va a romper con mucha mayor facilidad. Por último, la pregunta a la que mucha gente seguramente viene buscando respuesta: ¿puede Rodrigo Hernández ganar el Balón de Oro? Por palmarés, con el Manchester City ganando un triplete y con la selección española ganando una UEFA Nations League, yo diría que sí. Por importancia, tanto en club como selección, también, e incluso hay que tener en cuenta que fue elegido el MVP de la Champions 2022-2023 que ganó el Manchester City, ya no solo en la final, sino también de todo el torneo, cosa que creo que esto le suma más valor todavía. Pero bueno, al final este tipo de premios individuales creo que tienden a premiar bastante, valga la redundancia, el aspecto goleador. Es decir, se premia mucho más el jugador que hace goles, como puede ser el caso de Leo Messi, como puede ser el caso de Erling Haaland, que el futbolista que cumple otras facetas, otras funciones en el terreno de juego. Es más, si nos ponemos a recapitular, el último Balón de Oro que no fue un futbolista de perfil creativo u ofensivo es Cannavaro en 2006, ¿vale? Que a lo mejor alguno me hable también del Balón de Oro ganado por Luka Modric, que no es un delantero o que no es un futbolista goleador, era jugador del medio del campo, pero era un futbolista también bastante virtuoso y bastante creativo en ese aspecto y con mucha presencia en el último tercio del campo. Rodrigo Hernández tiene mucha presencia en el último tercio del campo porque lo hemos visto y lo hemos comentado, pero también es un jugador que cumple otras funciones y que al final considero que es más completo que Luka Modric. Pero el propio Rodrigo Hernández lo explicaba bastante bien. Él piensa que este tipo de premios también se dejan guiar bastante por el tema del marketing, y él no tiene tanto marketing. La realidad es que no vende lo mismo decir que el Balón de Oro lo ha ganado Leo Messi, Erling Haaland o Kylian Mbappé a decirlo que lo ha ganado Rodrigo Hernández, pero de verdad yo pienso que si el Balón de Oro se lo diesen a Rodrigo Hernández sería algo más que merecido. Aún así, siendo honestos, no creo que se lo vayan a dar a él y supongo que acabará ganando o Leo Messi o Erling Haaland. Veremos finalmente quién se acaba llevando este premio, se lo lleve quien se lo lleve, creo que será más que merecido. Ahora bien, yo sí que quiero, para finalizar el vídeo, dejar claro que para mí debería estar en el top 3, por detrás de Leo Messi, por detrás de Erling Haaland, pero yo lo pondría por delante de Kylian Mbappé, por delante de Kevin De Bruyne, por delante de Vinicius Junior. Para mí, Rodrigo Hernández debe entrar mínimo en el top 3 del Balón de Oro. Como no entre en el top 3 del Balón de Oro, me echaré las manos a la cabeza y espero que al menos lo veamos en el top 5. Si ya no lo vemos en el top 5 del Balón de Oro, bueno, pues me echaré muchísimo más todavía las manos a la cabeza, aunque os digo una cosa: después de ver lo que ocurrió con Thibaut Courtois en la temporada 2021-2022, siendo pieza capital para que el Real Madrid ganase la Liga y ganase la Champions, estando prácticamente a la par de Karim Benzema, quedó séptimo.
ya no me sorprendería nada. Al final es lo que os digo, se tiende a premiar mucho más al goleador que al que cumple cualquier otra función en el terreno de juego, porque ya me diréis ustedes que tiene la temporada de Courtois que envidiar a la de Karim Benzema en la 21-22, donde el Real Madrid ganó Liga y Champions. Es más, había mucha gente que decía que la temporada de Courtois estaba por encima de la de Benzema. Para mí, por ejemplo, no. Yo sí que creo que Benzema es justo ganador de ese Balón de Oro, pero yo creo que Courtois tenía nivel mínimo para estar en un top 5 y acabó siendo top 7. Así que bueno, ya digo, este tipo de premios pues son un poco impredecibles, pero ya es algo bastante meritorio que Rodrigo Hernández esté entre los nominados y que al final sea uno de los grandes favoritos a ganar este Balón de Oro. Yo, para finalizar el vídeo, sí que quiero lanzaros la siguiente pregunta que me gustaría que respondáis por los comentarios y así pueda leeros, y es: ¿en qué top del Balón de Oro creéis que va a acabar Rodrigo Hernández? Así que después de este ratito en el que yo he estado hablando, ahora vosotros podéis ir a los comentarios y me dejáis vuestra opinión por ahí. Por cierto, ya que bajas, pues te vas a cruzar con el botón de me gusta, con el botón de suscribirse, lo puedes hacer, que es totalmente gratuito, y así seguiremos viéndonos en próximos vídeos.